Buenos días, mis queridos hermanos, y buenas tardes, buenas noches, porque en todos los lugares son diferentes la hora. Pero mi querido hermano, en este día quiero decirte y quiero invitarte a que formemos parte también de leer las lecturas diarias para que, para que tengamos todo el paquete, porque esto es un complemento. Para que leamos la primera lectura, cantemos el salmo que está entre medio de la primera lectura y el Santo Evangelio. Y también leamos el Santo Evangelio. ¿Saben por qué, mis queridos hermanos? Ahorita la palabra de Dios está como los teléfonos, está como el internet, como todito lo que podemos, lo que existe y lo que aún están en investigaciones y todo eso, pero ya hay anuncios en las redes sociales, así como están las redes sociales, así está la palabra de Dios ahora. Pero fíjense una cosa, que la fe se está perdiendo y en los medios cibernéticos que no encontramos, que no anunciamos, que no buscamos, que no investigamos. Investiguemos también la palabra de Dios. Pero bendito, bendito el Señor, bendigo al Señor, mis queridos hermanos, que hay muchos hombres fuertes y mujeres guerreras que predican la palabra del Señor. Y yo quiero que ahora seamos uno más nosotros también, que leamos la primera lectura, que cantemos el Santo Evangelio, si no lo podemos cantar leído pues, y también que leamos el Santo Evangelio, porque un día la palabra de Dios vamos a querer escucharla, vamos a querer saber y ya no va a estar la oportunidad, porque toda oportunidad pasa. ¿Acaso yo vuelvo a ser niño después de ser niño? Vuelvo a ser niño, pero en lo que yo no, en mis actividades diarias que ya no las puedo ejercer yo, sino que mis actividades diarias las hace otro en vez de mí y me lleva para donde él quiere. Entonces, ahorita no, nosotros, gracias a Dios, podemos y la palabra de Dios, allá donde llegue, escúchala, mi querido hermano. Mi querido hermano, bueno, entonces te invito a que seamos parte también de leer la santísima palabra del Señor, la primera lectura y el Santo Evangelio. Y este es el primer día. Mis queridos hermanos, primeramente nos ponemos en presencia del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y decimos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz y de tu sabiduría para escuchar tu palabra e interpretarla, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros, los creyentes. Amén. Gracias, mis queridísimos hermanos. Y vamos a dar inicio entonces. La primera lectura está en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8 y versículos del 1 al 8. Y es la continuación, ¿verdad? De ayer esta lectura. Estas lecturas están lindas, están lindas. Y damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saulo aprobaba entonces aquella muerte. Ese día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban e hicieron por él gran duelo. Mientras tanto, Saulo hacía destrozos en la iglesia. Entraba a las casas, llevaba a la fuerza
hombres y los metía, hombres y mujeres, y los metía en la cárcel. Felipe anuncia la palabra en Samaria. Al mismo tiempo, los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra. Felipe, por su cuenta, fue a una ciudad de Samaria, donde empezó a predicar a Cristo. Toda la gente se interesó por la predicación de Felipe. Iban a oírlo y a ver los prodigios que realizaba, pues de muchos endemoniados salían los espíritus malos, dando gritos, y numerosos paralíticos y cojos quedaron sanos. De tal modo que hubo una gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a detenerlos aquí un momentito, mis queridos hermanos, porque la palabra de Dios, aprendámosla a escuchar para que aprendamos a entender. No me quiero salir del tema, así como están las flechas, indicando siga derecho, desvíese a la derecha, desvíese a la izquierda. Entonces, aquí detengámonos, hagamos una pausa y pensemos que dice que había una persona que aprobaba aquella muerte. ¿Cuál muerte? La muerte de Esteban. ¿Y por qué mataron a Esteban? Porque Esteban fue uno de los predicadores que hay ahora en día. ¿Por qué? Pero usted no tenga miedo, porque la carne, nosotros sabemos que en cualquier momento nos vamos a morir, pero en lo que nosotros tenemos que anhelar y preocuparnos es en la vida eterna, porque todos aprobaron la muerte de Jesús, ¿verdad? Entonces, aprueban también todo lo que le vaya mal al Hijo de Dios, al que va predicando. ¿Por qué? Porque Cristo ya está en el trono, entonces, pero ha dejado sus hijos aquí predicando, para que nosotros ayudemos al otro que se convierta, para que tenga vida eterna. Pero dice, Saulo aprobaba entonces aquella muerte. Ese día se desencadenó una gran persecución contra la iglesia. ¿Y qué tenemos ahora nosotros, mis queridos hermanos? ¡Cuánto caos! ¡Cuánto caos! Todo lo que se escucha. Entonces nosotros apeguémonos al Señor, porque mire qué pasó, dice aquí. Y dice que todos los apóstoles se dispersaron por todas las regiones de Judea y de Samaria. Nosotros seamos un apóstol más del Señor. Prediquemos. Si no tenemos palabras, dígale a otro: Dios te ama. Y usted ahí está predicando. Que Dios te bendiga. Cuando usted le dice Dios te bendiga, se bendice usted y bendice al otro. Entonces, si no tenemos palabras, digamos una palabra buena. Que las palabras buenas excavan, hacen hoyo. Así como las palabras malas que son desgarradoras. Entonces no me quiero salir del tema, pero miren, mis queridos hermanos, tratemos de llevar la palabra del Señor, tratemos de ser luz, tratemos de cuidar al que lleva la palabra, no tratemos de matarlo como mataron a Esteban a puras pedradas, no tratemos de insultarlo, no le demos esos insultos, porque fíjense que yo que soy una gran pecadora,
una gran, terrible pecadora. ¿Cuánto me dice la gente? Y yo veo y creo que no, que en el nombre del Señor así sea, no le hago mal a nadie. Imagínense. Y este hombre que dice aquí llamado Saulo, tanto, ¿verdad? ¿Quién fue él? Y imagínense, ya cuando se convirtió, pidámosle el don de la conversión al Señor, el don de la conversión, porque la persona cuando tiene el espíritu contrario, él aprueba todo lo que es del contrario. Eso aprueba él. Él no aprueba nada. Él está en contra de todo lo del Hijo de Dios. Está en contra. Y cuando él está en contra de todo lo del mundo y de toda la persecución y de toda vanidad, entonces ahí el mundo se vuelve en contra de él. Por eso dice el Señor, por eso hay un dicho que dicen, con Dios o con el diablo. ¿Por qué? Porque no podemos estar jugando con los dos. Entonces nosotros pidámosle el don de convertirnos al Señor, así como se convirtieron todos estos antepasados, ¿verdad? Dice, imagínense en ese tiempo, qué duro sería, porque dice, mientras tanto Saulo hacía destrozos en la iglesia, entraba a las casas, llevaba a la fuerza hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Miren, mis queridos hermanos, de hoy en día estamos sufriendo. Hermanos, por la calle, en las esquinas, en tu trabajo, en tu carro, en el baño donde te estás bañando, clama al Señor. Clama al Señor, porque nosotros tenemos que clamarle al Señor. Tenemos que clamarle al Señor. Es un tiempo de clamor en estos tiempos. Estamos en el tiempo de clamor, mis queridos hermanos. Hermanos, ¿qué es lo que esperamos? Ya está todo está a la puerta, mis queridos hermanos. Mire cómo sigue diciendo aquí, Felipe anuncia la palabra en Samaria, anuncia la palabra en tu casa, anuncia la palabra en tu familia, anuncia la palabra del Señor, mi querido hermano. Al mismo tiempo, los que se habían dispersado iban de un lugar a otro anunciando la palabra. Aquí lo recarga otra vez mi Señor, ve, que anunciemos la palabra del Señor. Felipe, por su cuenta, fue a una ciudad de Samaria donde empezó a predicar a Cristo. Empecemos a predicar, mi querido hermano. Así como te digo, mi querido hermano, si no tienes palabras, buenos días, Dios te bendiga, Dios te ama. Desde ese momento que tú estás dando la bendición, fíjate que es tan lindo que la estás agarrando para ti, mi querido hermano. Y mira cómo dice aquí, toda la gente se interesó por la predicación de Felipe. ¿Y por qué se interesó? Porque el hombre le servía de verdad al Señor. Y también había necesidad. Todas las necesidades pongámoselas al Señor. Iban a oírlo y a ver los prodigios que realizaba. Pues de muchos endemoniados salían los espíritus malos dando gritos. Imagínense, dice que salían los espíritus malos dando gritos, mi querido hermano. ¿Por qué? Porque los despojaba. ¿Y por qué los despojaba? Porque era un hombre lleno de Dios. Cualquier circunstancia que estemos pasando, mis queridos hermanos, clamémosle al Señor y tratemos, porque mis queridos hermanos, yo no sé, serán mis oídos, será mi persona, pero solo escucho caos de ahora en día. Entonces escuchemos la palabra del Señor, que Dios va a acampar alrededor de nosotros. Dios, el ángel de Dios ahí nos va a andar guardando, mis queridos hermanos. Y seguimos aquí cuando dice, y numerosos paralíticos y cojos quedaron sanos. Imagínense, nosotros estamos cojos. ¿Por qué estamos cojos? El teléfono nos tiene así, mire mi querido hermano.
nos tiene postrados ahí día y noche. Pantallas nomás al frente de nuestra cara. Cuando la gente venga a sentir, ya se va a haber pasado el tiempo. Cuando ya quiera hablar tal vez con cualquier gente querida que sea, ya no la va a tener. Platique con su pantalla. Busque en esas pantallas lo que es bueno y lo que le beneficia, mi querido hermano. Y de ahí usted o haga sus tareas, haga su educación, haga su trabajo. Si trabaja desde casa, si trabaja en líneas, y de ahí apáguelo para que su mente se cargue para otro día como carga el teléfono. Mi querido hermano, démosle el tiempo al Señor. Uno dice, no tengo tiempo para hacer las cosas, para leer la Biblia, para hacer el rosario. Para nada hay tiempo, pero para pasar en las pantallas día y noche, 24/7, ahí está, ahí está. No, mi querido hermano, eso no lo va a llevar a ningún lado, mi querido hermano. Estamos, mis queridos hermanos, con todo a la puerta, pero ya saben cuál es el todo, ¿verdad? De tal modo que hubo una gran alegría en aquella ciudad. O sea, imagínense, cuando dice, ¿y por qué? Porque dice que Felipe hacía grandes curaciones y grandes liberaciones y grandes sanaciones. ¿Pero por qué se sanaron? Porque la gente escuchó y porque la gente creyó, porque la gente se arrepintió. Nosotros somos unos grandes pecadores, mis queridos hermanos, pero detrás de un gran pecador está un gran santo. Está un gran santo. Usted no diga, no, es que tanto que hice, ya no tengo perdón. No. Mire lo que hacía Saulo. Dice que iba a las casas a sacar a hombres y mujeres. ¿Y por qué? A los hombres predicadores, los hombres elegidos de Dios, los iba a sacar y dice que los metía en una cárcel. Imagínense, mis queridos hermanos, imagínense, mis queridos hermanos. Así es de que mi invitación es, mis queridos hermanos, que también seamos parte de leer la primera lectura, cantar el salmo y leer el Santo Evangelio. Que no te falte todos los días, mi querido hermano, en tu casa. Que se vuelva como un hábito. Y va a pasar todo esto que dice aquí que pasó en Samaria. Mi querido hermano, ahora vamos a pasar a leer el Santo Evangelio. Ahí cerramos con la primera lectura. Permítame un momento. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a dar inicio al Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Sin embargo, como ya lo he dicho, ustedes se niegan a creer, aún después de haber visto todo lo que el Padre me ha dado. Vendrá a mí, y yo no rechazaré
al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que toda persona que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mire, mi querido hermano, cómo nos dice el Señor en el Santo Evangelio. Mire qué bonito, mire cuán lindo es el Señor. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Y cuál es esa hambre, mi querido hermano? Es que con el Señor lo tenemos todo. Con el Señor, por eso hay que buscar de Dios, porque el Señor es lindo. Él es el pan de vida. Pero como el Señor, ¿cómo nosotros podemos entender cuál es el pan de vida? El pan de vida es obedecer al Señor, es escuchar al Señor, mi querido hermano. Nunca tendrá hambre y sed, dice. Sin embargo, como ya lo he dicho, ustedes se niegan a creer. O sea, que es que tenemos que creerle al Señor. Tenemos que creerle al Señor. Las palabras son poderosas, mis queridos hermanos, y el Señor, la palabra de Dios es un poder grande. Mira cómo dice: lo he dicho, ustedes se niegan a creer aún después de haber visto todo lo que el Padre me ha dado. Vendrá a mí y yo no rechazaré al que venga a mí, porque yo he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. O sea, ¿qué nos dice el Señor aquí? Que nosotros escuchemos la palabra del Señor, obedezcamos. Y nosotros ya no vamos a hacer la voluntad de la carne, vamos a hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de la carne es: duerma, no haga nada. La voluntad de la carne: haga esto que es malo. La voluntad de la carne no es buena, mis queridos hermanos, pero más la voluntad de Dios sí. ¿Y para qué lo vamos a ejercer? Para que tengamos vida eterna y sabiendo bien que Dios es el pan de vida. Así como nos dice aquí, ¿verdad? Que Dios es el pan bajado del cielo. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá sed, y va a ser nuestra agua también, ¿verdad? Nuestro líquido de la vida. Y dice que nosotros vamos a pasar a hacer la voluntad de Dios, porque dice que Él hacía la voluntad del que lo había enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. O sea que el Señor nos da la salvación, pero aceptémosla, mi querido hermano, porque la voluntad del Señor va a ser darnos la vida eterna para que nos resucite en el último día. La voluntad de mi Padre es que toda persona que ve al Hijo y cree
en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El plan del Señor, mi querido hermano, es que nosotros obedezcamos. Y entonces nosotros, como ya somos otros Jesús, el Señor nos va a resucitar en el último día. Pero el plan es que nos salvemos. El plan es obedeciendo. Pero si no obedecemos, no vamos a misa, no comulgamos, no confesamos. Fíjese, mi querido hermano, que yo en el tiempo que no podía comulgar, ¿sabe qué hacía? Me confesaba y lloraba, lloraba, lloraba. Y fíjese que yo creo, mis queridos hermanos, que tenía un descanso tan lindo y me lavaba, porque el llanto me sanaba, me lavaba. Y yo decía toda la grosería que yo cometía y todo lo que yo hacía y todas mis maldades. Porque cada persona lucha con tantas fuerzas contrarias. Entonces, mis queridos hermanos, yo les invito que desde ahora en adelante seamos parte ya de escuchar de leer la primera lectura, cantar el salmo y leer el Santo Evangelio. Y entonces, ¿verdad? En la primera lectura el Señor nos dice que los hijos del Señor son perseguidos, tienen persecución. O sea, al maligno no le gusta que nosotros prediquemos y que le evitemos al otro, porque desde el momento que Dios te llama para que te conviertas, tú dices no a lo malo. Pero el que está de parte del mal, todo lo justifica. Y el que está de parte del bien, lo que es bien lo justifica, y a todo lo que es mundano lo descualifica. Entonces la primera lectura nos dice, ¿verdad? Nos hace la gran invitación que llevemos la palabra. Aunque sea si no podemos hablar más, aunque sea un saludo de paz, demos. Porque nos manda a llevar la palabra. Porque dice que Felipe se levantó y se fue a predicar a Samaria. Y dice que muchos creyeron y se sanaron de grandes cosas. A eso los invita la primera lectura. Y el Santo Evangelio nos hace saber que nuestro Señor Jesús es el pan de vida. Y dice que vayamos a Él para que nunca tendremos hambre ni sed. El hambre y la sed son las necesidades, son estas grandes persecuciones que estamos pasando. Y el plan de mi Señor nos dice que es para perdonarlos, sanarnos y darnos en recompensa la vida eterna. Así que, mis queridos hermanos, así nos despedimos. Dios que te bendiga, Dios que te ayude, que te abra el entendimiento tanto a mí como a ti, y que nos ayude y que esté siempre con nosotros. Les quiero mucho. Amén.